Ok, únicamente estoy dando chance de que se anexen los demás muchachos. Estoy haciendo admisión a los que están haciendo solicitud. Recordándole nuevamente a los muchachos que tienen el micrófono activo que para que no exista ningún tipo de interferencia al momento del audio, por favor lo tengan desactivado. Jaime. Ok, les voy a solicitar de que los mensajes en el chat se limiten únicamente a preguntas específicas acerca de la clase. Recordemos de que estamos bajo un sistema de aprendizaje y que nos debemos respeto también mutuamente, de que no deja de ser una asignatura y como parte iniciando una conferencia de forma virtual. Entonces, por favor, necesito de que los chats únicamente a preguntas específicas acerca de la clase. Y sí, les estoy solicitando de que por favor enciendan sus cámaras porque esto nos sirve de evidencia de que ustedes están recibiendo la conferencia. Sigo admitiendo más estudiantes, así que por favor les pido de que me den el chance. Son bastantes grupos y pues la verdad necesitamos que todos las reciban. Recuerden los muchachos que tienen activos sus micrófonos, por favor desactívenlos. Sigo admitiendo más jóvenes. Yo no puse nada. Por favor, muchachos, Salió. desactiven sus micrófonos, que eso nos hace interferencia a nivel del audio. Entonces, no se va a poder entender bien si hay algunos que tienen activo el micrófono. Ok, vamos a dar inicio, pues me voy a presentar. Como ya les había mencionado a los que inicialmente había admitido, mi nombre es Sofía Sobalbarro, soy docente del colectivo de Biología Molecular del Departamento de Ciencias Fisiológicas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y hoy les voy a impartir la primera videoconferencia en relación al tema de replicación del ADN. Voy a compartirles la conferencia para que ustedes la estén observando de acuerdo al tema y pues les quería decir de que si existen preguntas al final de la clase,
voy a dar un chance para hacer preguntas y respuestas, pero voy a necesitar de que las preguntas que ustedes tengan se las escriban a su representante y el representante de cada grupo las pueda escribir en el chat y así dar respuestas, sus dudas, ya que son muchos estudiantes y no vamos a poder contestarlas completamente a todos. Entonces, de esa forma. También sigo recalcándoles de que a los muchachos que tienen desactivada su cámara, que lo activen. Esto ya que nos sirve como evidencia de que ustedes están recibiendo la conferencia. Y los que tienen activo su audio, por favor, desactiven. Ok. Bueno, como parte del tema de replicación del ADN, vamos a dar inicio. Ok, se observa bien la pantalla, se observa bien la conferencia. Sí, doctora. Ok. Sí, doctora. Recuerden, doctora. Ok, gracias por la Doctora, confirmación. hay personas de mi grupo que no han podido acceder a la conferencia. Les compartieron el link. Ya saben Sí, de se lo que compartí. Es que lo que pasa es de que hay un límite de 100 personas, por eso no pueden entrar, así están en mi grupo también. Igualmente en el grupo 4 okay. hay muchos que no han podido entrar aún. Bueno, la conferencia pues se está grabando en estos momentos y si hay alguno que no puede recibirla ahorita, en un momento pues se le puede compartir a aquellos que no están presentes en la conferencia, pero sería posteriormente. Por el momento sí, tengo 100 participantes, entonces vamos a dar inicio. Ok. Entonces vamos a hablar acerca del tema de replicación del ADN. Los objetivos de la clase son describir a detalle la estructura de la doble hélice del ADN, explicar las etapas de la replicación y la función de las enzimas que participan en el proceso, explicar los principales mecanismos involucrados en la reparación del ADN. Como sumario tenemos introducción, estructura del ADN, vamos a abordar las características de la replicación del ADN, las etapas implicadas a nivel del proceso de replicación, enzimas que participan en la replicación del ADN y los mecanismos de reparación del ADN. A manera de introducción tenemos que la información genética está codificada a lo largo de una molécula polimérica que lo constituye el ácido desoxirribonucleico, ADN. El ADN está organizado en genes y los genes contienen la información genética necesaria para el desarrollo y funcionamiento de todos los seres vivos, la cual va a ser transmitida de forma precisa a las células recién formadas a través del mismo proceso de la replicación. Hablando propiamente ya de la estructura, como parte de la historia, tenemos de que la estructura del ADN inicialmente fue descrita por James Watson en 1953 y Francis Crick, quienes describieron que se encuentra formando una doble hélice con cerca de 10 pares de nucleótidos por cada giro. La relación espacial entre las dos cadenas va a crear dos surcos, uno mayor y otro menor. Cada una de las dos cadenas de la hélice va a estar compuesta por un esqueleto de azúcares fosfatados
que se encuentran unidos a las bases de nitrogenadas, conectándose a la cadena complementaria mediante enlaces de hidrógeno, y vamos a ver con más detalle cada una de las estructuras. Aquí hay una representación de las tres partes de un nucleótido, dentro de las que se encuentra el grupo fosfato, que es el átomo central y se encuentra unido a uno de sus oxígenos conectados al grupo fosfato del carbono 5, del azúcar. El azúcar específicamente es una pentosa que puede ser desoxirribosa, y las bases nitrogenadas que pueden clasificarse en purinas y pirimidinas. Hablando propiamente de las bases nitrogenadas, biológicamente estas se clasifican en bases de isolazasina derivadas de isoalacina, se encuentran las bases púricas o purinas, que estas derivan de la estructura de la purina, donde se encuentran la adenina y la guanina. Las bases pirimidínicas son derivados de la pirimidina, y en estas se encuentran citosina, timina y uracilo. En las moléculas de ADN, estas son las bases nitrogenadas que se encuentran presentes. En las moléculas de ARN, el uracilo, que es una base pirimidínica, es intercambiada, la timina, es intercambiada por el uracilo a nivel del ARN. Hablando de igual forma, el orden de los nucleótidos varía de la secuencia del ADN. En general, el ADN se constituye un polímero de más de 10 a la octava, de doble cadena con peso molecular alto, formado por desoxirribonucleótidos que están unidos mediante enlaces fosfodiéster covalentes. Enlace fosfodiéster se forman entre los grupos hidroxilo 3' y del azúcar desoxirribosa en un nucleótido, y los grupos fosfato 5' en el nucleótido adyacente. De esta forma, la estructura primaria es por dos tipos de intervalentes que vamos a ver a más detalle. Este es un esquema en el que nosotros podemos observar las bases nitrogenadas que componen el ADN y la secuencia que sigue cada una. En este caso, que es el extremo 5' al extremo 3'. Una intervención, un paréntesis entre la clase, preguntar si me escuchan bien. Tal vez me contestan en el chat. Sí. No se escucha bien, doctora. A veces se corta. No se escucha bien, doctora. A veces se corta. Ok, voy a tratar de acercarme un poco más el micrófono para que ustedes me puedan escuchar con mayor fluidez y no haya interrupción en el audio. Ahora se escucha más sin interrupción. Sí, ahora sí. Ok, bueno, voy a continuar entonces.
Como mencionaba, aquí se encuentra el esquema de las bases nitrogenadas que componen una molécula de ADN, siguiendo el extremo 5' al extremo 3' y la unión de los enlaces fosfodiéster que se encuentran unidos de forma covalente cada base nitrogenada con la siguiente. Aquí se detalla el esqueleto de desoxirribosa fosfato. Ok. Hablando propiamente de las interacciones covalentes, el ADN se encuentra los enlaces de hidrógeno que se mantienen unidas las dos cadenas de ADN en la estructura de doble hélice. Los bases de los nucleótidos de una cadena van a formar enlaces de hidrógeno con las bases de los nucleótidos de la cadena opuesta. Esto se rige cumpliendo el principio de complementariedad propuesto por Erwin Chargaff, y de manera que la adenina va a estar unida mediante dos enlaces hidrógeno con la timina y la guanina y la citosina están conectadas por 3 enlaces de hidrógeno. Este tipo de pareado de bases al interior de la hélice es la que va a permitir la estabilidad en la región interna del ADN de doble cadena, puesto que las bases sobrepuestas se repelan entre la naturaleza hidrofóbica que poseen. En el esquema de la presentación podemos observar que adenina y timina unidos bajo 2 enlaces de hidrógeno y citosina y guanina bajo 3 enlaces de hidrógeno. Ahora, introduciéndonos propiamente a replicación del ADN, tenemos que la replicación del ADN es la síntesis de una copia idéntica de la molécula de ADN. Las características de la replicación constituyen las siguientes. Es semiconservadora respecto de la cadena parental, bidireccional con orígenes de replicación múltiples, cebado por segmentos cortos de ADN y es semidiscontinua respecto de la síntesis del ADN nuevo. Abordando cada una de ellas, la primera característica que es semiconservadora respecto de la cadena parental es específicamente que cuando el ADN es replicado durante el proceso de la división celular, específicamente a nivel de la fase S del ciclo celular, cada hebra parental u original del ADN va a quedar integrada a una estructura dúplex hija y se va a combinar con la hebra que va a ser recién sintetizada con una orientación antiparalela. Debido a que la información genética en ambas cadenas va a ser similar, al final del proceso, el ADN va a ser mitad nuevo y mitad viejo. Por lo tanto, la característica se denomina como un proceso que es semiconservador. Hablando propiamente de la bidireccional con orígenes de replicación múltiples, el ADN eucariótico está conformado por 3 por 10 a la 9ª nucleótidos y se copia a una velocidad cercana a 50 pares de bases por segundo. Este proceso puede tomar demasiado tiempo y no únicamente las horas que en realidad ocurre. La aceleración del proceso va a ser posible gracias a que se inicia en varios puntos del ADN lineal y va a terminar justo al final de la fase S del ciclo celular, al tiempo que la replicación se acerca a su término. Estos puntos en los que se replica el ADN lineal se denominan burbujas de replicación. Estas se van a unir y van a constituir 2 moléculas nuevas.
por segmentos cortos de ADN. El proceso de replicación del ADN requiere un segmento corto de ácido ribonucleico para iniciar, ya que una enzima específica asociada con la ADN polimerasa, que se denomina ADN primasa, sintetiza los segmentos cortos del ARN. Esto es necesario ya que las ADN polimerasas no pueden desencadenar la síntesis de una hebra complementaria de ADN sobre un simple templete monocatenario. Por lo tanto, aquí entra en juego la enzima primasa del ADN que va a sintetizar segmentos cortos de ARN que son complementarios y antiparalelos al templete del ADN. Esto se denomina como cebador o primer de ARN y que posteriormente va a ser eliminado. La elongación de la cadena va a ser llevado a cabo por las polimerasas de ADN mediante la adición de desoxirribonucleótidos al extremo 3' de las cadenas en crecimiento. Es semidiscontinua respecto a la síntesis del ADN nuevo. El ADN parental tiene dos cadenas antiparalelas. La ADN polimerasa es la que se sintetiza una hebra en sentido 5', 3' de manera continua. Esta cadena se denomina hebra conductora. La hebra continua o conductora es aquella en que la síntesis 5', 3' procede en la misma dirección que el desplazamiento de las horquillas de replicación. La otra cadena que se va a estar sintetizando, 5', 3', lo va a hacer pero de forma intermitente y esto va a generar fragmentos que se enlazan más tarde. Esta cadena se denomina hebra rezagada o discontinua y es aquella en la que la síntesis ocurre en dirección 5', 3', pero la diferencia es de que va a proceder en dirección opuesta a la del desplazamiento de las horquillas. Los fragmentos cortos del ADN sintetizado en la hebra rezagada, que son de 100 a 200 nucleótidos, se denominan fragmentos de Okazaki. Okay. Aquí podemos ver un esquema en el que vamos a hablar propiamente de las etapas de la replicación. La primera, que es la iniciación, en donde se da el primer paso en la replicación del ADN, que va a constituir el rompimiento de los enlaces de hidrógeno entre las bases de las hebras. Este rompimiento va a suceder específicamente a nivel de la unión de adenina y timina, ya que estos tienen dos enlaces de hidrógeno que lo unen. También en el esquema podemos observar que cuando se da el rompimiento se forman las horquillas de replicación, que van a ser los sitios donde se van a fijar las enzimas y proteínas que van a participar posteriormente en el proceso de replicación. Este rompimiento lo lleva a cabo las enzimas ADN helicasas. Posteriormente, en las etapas de la replicación, se encuentra la elongación, en donde la ADN polimerasa sintetiza las nuevas cadenas añadiendo nucleótidos sobre las cadenas molde. La síntesis se da bidireccionalmente desde cada origen. Cuando dos burbujas se tocan, se fusionan. Cuando todas las burbujas se han fusionado, el ADN se replica en su totalidad. Entonces, aquí podemos observar lo que ya hablábamos anteriormente, de que la enzima
ADN helicasa es la que va a hacer la ruptura en los enlaces hidrógenos, formándose el sitio de horquilla donde inicia el proceso de replicación, y los dos tipos de hebra que hablábamos de la hebra iniciadora y la hebra rezagada. La hebra iniciadora que hace la replicación en dirección 5', 3', pero siempre en dirección a la horquilla de replicación, mientras que la hebra rezagada lo hace en dirección contraria a la horquilla. Aquí también podemos observar los fragmentos de Okazaki que posteriormente igual van a ser unidos por medio de la ADN ligasa, y la ADN polimerasa que ya mencionábamos va a ser la síntesis de las nuevas cadenas, añadiendo los nucleótidos sobre las cadenas molde. Ya para la culminación de este proceso, en la parte de terminación, ADN polimerasas con actividad endonucleasa van a degradar los cebadores y van a rellenar los huecos con los nucleótidos faltantes. Luego la ADN ligasa sella los cortes en el ADN. Haciendo también una pausa en esta parte, todo está bien con la videoconferencia, me escucho bien, pueden observar la presentación. Ok, sí, todo bien, está perfecto. Entonces voy a continuar. Ok, gracias. Ok. Ahora, abordando un poco más acerca de las enzimas que van a participar en el proceso, aquí observamos un cuadro en donde podemos también evidenciar las funciones de cada una de las enzimas que van a participar y que ya anteriormente hemos hablado, hemos abordado acerca de ellas en el proceso de la replicación. Para iniciar, tenemos la enzima ADN helicasa, que estas utilizan energía generada a partir de la hidrólisis de los nucleótidos y catalizan la separación de las cadenas y la formación de la horquilla de replicación durante la síntesis del ADN. También se encuentran las proteínas de unión al ADN monocatenario. Estas principalmente van a impedir que la cadena monocatenaria de ADN se estabilice y forme ADN de doble cadena. Una función importante de estas proteínas de ADN monocatenario es que durante el proceso de replicación del ADN mantienen las hebras protegidas hasta que las complementarias se sinteticen. En el proceso también están involucradas las enzimas topoisomerasa, que estas enzimas en términos generales van a aliviar la tensión por torsión del ADN al producirse rupturas monocatenarias reversibles durante la replicación del ADN, y dentro de estas se encuentran dos tipos de topoisomerasas tipo 1 y topoisomerasas tipo 2. Recordemos que la mayor parte de los ADN celulares tienen menos giros a la derecha de lo que se esperaría a partir de su número de pares de base. Esta condición de menor torsión que se denomina superenrollamiento negativo es lo que facilita el desenrollamiento de la doble hélice durante la replicación y la transcripción. Al tiempo que la horquilla de replicación avanza a lo largo de la hélice, la rotación de las moléculas hijas en torno una de la otra hace que las hebras de ADN desarrollen una torsión excesiva. Esta torsión excesiva de ADN puede ser eliminada por enzimas que se conocen como topoisomerasas.
Específicamente la enzima topoisomerasa 1 es la que cataliza el corte de una sola cadena en el ADN bicatenario, lo que va a permitir el desenrollamiento de la cadena rota para luego volver a unir los extremos separados al catalizar la formación de enlaces fosfodiéster nuevos. Mientras que la topoisomerasa 2 va a catalizar el corte de la ADN bicatenario, lo que va a permitir que ambas hebras se desenreden y luego cataliza la formación de enlaces fosfodiéster nuevos. De igual forma, se encuentran las enzimas ADN primasas, que ya habíamos hablado también acerca de ellas anteriormente. Ellas inician la síntesis de una molécula de ARN que son esenciales para cebar la síntesis de ADN, tanto en la hebra conductora como en la hebra rezagada. Las ADN polimerasas son las enzimas que van a actuar como complejo para dar inicio a la síntesis del ADN. Estas tienen actividad exonucleasa 3', 5'. Y para ya ir terminando, se encuentran ADN ligasas, que estas catalizan el sellado de las muescas o las discontinuidades que existen en el ADN una vez que la ADN polimerasa está llenando las brechas que dejan los cebadores de ARN. Y esta va a ser necesario para formar el último enlace fosfodiéster entre los nucleótidos adyacentes en la cadena de ADN. Dentro de este grupo de enzimas también se encuentra una enzima que es importante para mantener el telómero, que es la telomerasa. Recordemos que el telómero va a ser un segmento repetitivo, protector de ADN, que va a formar un complejo con proteínas en el extremo de un cromosoma, que va a ser acortado en cada división celular. El acortamiento de los telómeros es un proceso normal del envejecimiento, y la función como tal de la telomerasa va a ser mantener el mismo. Este es dependiente de ARN y va a agregar repeticiones timina, timina, adenina, guanina, guanina, guanina a los extremos de los cromosomas. Un dato interesante a nivel de esta parte específica es que las células cancerosas parecen activar esta enzima y va a sortear el problema de la replicación terminal, haciendo que éstas puedan ser inmortalizadas. Ahora, abordando la parte del daño al ADN, vamos a abordar que el daño de las moléculas de ADN puede derivar tanto de causas endógenas como exógenas, pero la mayor parte del daño va a ser reparado antes de que éste se copie. Por ello, los agentes mutagénicos, que son aquellos que van a inducir mutaciones, van a generar un daño más efectivo durante la fase S, cuando el ADN nuevo se está sintetizando. En esto podemos encontrar una clasificación que es la tasa de mutación basal y el daño al ADN por agentes exógenos. Hablamos de la tasa de mutación que va a ser derivada de causas propiamente endógenas, que son internas a la célula. Se denomina tasa de mutación basal y se observa en ausencia de mutágenos ambientales. Esto se debe principalmente a errores durante la replicación del ADN. Las transformaciones tautoméricas espontáneas, que son los cambios de una forma estructural natural a otra de las bases, son las que van a contribuir a estos errores. Los agentes exógenos, dentro de los que se encuentra
la radiación ionizante, que va a incluir a los rayos X y la radiación radioactiva, cuenta con energía suficiente para reaccionar con el ADN. Esta radiación va a penetrar al organismo entero, por lo que puede causar mutaciones tanto somáticas, celulares, como de la línea germinal. De igual forma, los agentes exógenos se pueden encontrar los químicos ambientales como hidrocarburos, los radicales libres oxidativos que son generados a partir de las fuentes internas o externas que también pueden producir daño al ADN, y los químicos que son utilizados en la quimioterapia, en particular para el tratamiento del cáncer, que también puede inducir mutaciones. Ahora, hablando de los mecanismos de reparación del ADN, la reparación del ADN es necesario, no solo porque las células se exponen de forma continua a mutágenos ambientales, sino también por las miles de mutaciones que de lo contrario ocurrirían de manera espontánea en cada célula todos los días durante la replicación del ADN. Existen distintas estrategias para reparar el daño en el ADN. En casi todos los casos las células recurren a la cadena conservadora como templete para corregir los errores en el ADN. Cuando las dos cadenas están dañadas, la célula recurre al uso de la cromátida hermana o a un mecanismo de recuperación tendiente al error. Todos los tipos de mecanismos de reparación van a depender de enzimas que van a seguir un esquema general de reconocimiento, que es eliminación, la reparación y reenlace. Ahora, hablando de los tipos específicos de las reparaciones, existe reparación del pareado erróneo, que se va a encargar de corregir las faltas de congruencia de las bases normales que imposibilitan la conservación de un pareado de bases, inserciones y delecciones de varios nucleótidos que ocurren durante la replicación. El reconocimiento de un error de pareado lo van a realizar varias proteínas distintas, entre las codificadas por los genes MSH2, MLH1, MSH6, PMS1 y PMS2. Las mutaciones en cualquiera de estos genes pueden predisponer a las personas a una variedad hereditaria de cáncer. Reparación de excisión de base. Esta reparación es necesaria para corregir la despurinación y la desaminación espontánea, eliminación de los grupos aminos que sufren las bases que contienen el ADN. La reparación por excisión de base implica el reconocimiento y la eliminación de los nucleótidos que perdieron sus bases o que fueron modificados. La desaminación espontánea de la citosina la transforma en uracilo, que por lo regular se identifica en el ARN, pero no en el ADN. Reparación de la excisión de nucleótidos. Este tipo de reparación es necesario para eliminar el daño al ADN que puede ser inducido por ultravioleta, así como los derivados de químicos ambientales. Las enzimas que se encuentran involucradas en este mecanismo de reparación corresponden a varias proteínas, alrededor de 30, que son necesarias para el proceso de excisión de nucleótidos. En el esquema que podemos observar, donde las endonucleasas van a hacer el reconocimiento del dímero de pirimidina, el defecto y la eliminación del
de los oligonucleótidos que pueden estar dañados entre las ADN polimerasa 1 y la ADN ligasa, que posteriormente también van a hacer su función de unión. Reparación del ADN de doble cadena. El daño por radiación ionizante, los radicales libres oxidativos o los agentes quimioterapéuticos que ya mencionábamos, hace que las dos cadenas de ADN puedan romperse y van a existir dos tipos de mecanismos de reparación para corregir este daño. La primera es la recombinación homóloga. Este tipo de reparación puede aprovechar la información de la secuencia disponible a partir del cromosoma homólogo que no se encuentra afectado para lograr una restauración apropiada de la ruptura. Las proteínas BRCA1 y 155 BRCA2, BRCA1, BRCA2 son las que participan en el proceso de recombinación. Y el otro mecanismo dentro de la reparación del ADN de doble cadena es la unión de extremos no homólogos, que este proceso va a permitir la unión de los extremos, incluso si no existe similitud de secuencia entre ellos. Esto tiende al error, puesto que también puede introducir mutaciones durante la reparación. La unión de extremos no homólogos también es en particular relevante, ya que antes de que la célula copie su ADN, debido a que no cuenta con un templete para la reparación mediante la recombinación homóloga. Añadiendo una frase de Kenneth Miller, que menciona que nuestros propios genomas llevan la historia de la evolución escrita en el ADN, que el lenguaje de la genética molecular y la narrativa que es completamente inconfundible. Como resumen, tenemos que el ADN está organizado en dos cadenas complementarias que forman una doble hélice alrededor de un eje central. Este ADN puede consta de cuatro bases nitrogenadas: adenina, timina, guanina, citosina, unidas a ribosa y a un grupo fosfato. El ADN proporciona un molde para su propia replicación y este proceso tiene sus características y en él intervienen numerosas enzimas con funciones especializadas. La replicación es un proceso muy complejo y que se desarrolla con gran fidelidad, ya que en él se lleva a cabo la copia de secuencias de millones de pares de bases con una tasa de error muy baja. Y los diferentes mecanismos de reparación del ADN se activan por replicación. La bibliografía consultada, y de esta manera doy por finalizada la clase, la conferencia, agradeciendo la atención a los muchachos que han estado presentes. Ahora vamos a dar un chance para preguntas. Yochoa, todas las fotos. Para preguntas y respuestas. Las mías están todas las fotos. Y las mías que van a estar despasadas. Les voy a solicitar que por favor desactiven sus micrófonos y que si existen algunas preguntas, por favor puedan facilitársela a su representante de grupo y él pueda proporcionarlas aquí en el chat para así aclarar las dudas que puedan tener.
La bibliografía. Ok. Bueno, voy a compartírselas por aquí. Recordándole de que si existen dudas acerca del tema, por favor, escríbanlo por acá para ayudarles a aclarar las dudas. Ok, esta es la bibliografía que estaban solicitando, es la bibliografía consultada. ¿Duda, preguntas, muchachos? Buenas tardes, muchachos. Yo soy la licenciada Navarro, soy la profesora principal de Biología Molecular. Y no creo que no hayan dudas o inquietudes o alguna pregunta referente a la clase. Esta es la oportunidad que ustedes tienen para aclarar todas esas inquietudes y dudas. El tema de replicación del ADN es un tema súper interesante y también a la misma vez complejo. Por esa razón, si alguien no entendió algo, algún aspecto, pues como dice la licenciada, este es el momento para poder ayudarles a sus dudas, ayudarles al tema. Vamos a cambiar la mecánica entonces, Sofía. Vamos a hacerles preguntas. Celia Jácamo, ¿qué entiende por replicación del ADN? Celia, activa el micrófono. Activa el micrófono. Decía que lo de la replicación del ADN es cuando se da por medio de la transcripción o la síntesis, digamos, el comienzo de cuando comienza a través por la molécula de ARN, como explicaba la profesora. Y pues que esto es muy importante porque nosotros pues para la replicación o mejor dicho, en otras palabras, es importante porque así se propaga la especie y permite que se generen copias, entonces para proseguir. Gracias. Ok. Andrea, no veo el apellido. ¿Cuáles son las características de la replicación? Andrea Contreras. Activa tu micrófono. Ok, decía que las características de la replicación eran que era semiconservadora. También había una característica de que era bidireccional, con orígenes en replicación múltiple, que era cebada por segmentos cortos de ADN y semidiscontinua respecto a la síntesis del ADN nuevo. Okay. Exactamente, sí. Ya Andrea mencionó y nos recuerda también las características
de la replicación del ADN. Muchachos, estoy viendo que los participantes, el número de la asistencia se está disminuyendo. Recuerden de que esta conferencia nos ayuda a retroalimentarnos acerca del tema y que es un tema fundamental que nosotros necesitamos conocer, abordar. Entonces, para que aún no ha terminado, estamos retroalimentándonos en relación a las preguntas directas para que no se salgan de la clase. Que aún hubieron muchachos que lamentablemente no se pudieron agregar y ustedes están teniendo la oportunidad, entonces no lo tomen, o sea, no se salgan de la clase. Hay una de las preguntas en el chat que menciona las principales enzimas solo son topoisomerasa tipo 1 y tipo 2. Recuerden de que todas las enzimas que fueron presentadas constituyen y tienen un papel fundamental a nivel del proceso de la replicación. Cada una de ellas son fundamentales. Entonces, y como cada una realiza un papel específico. En el caso de la ADN primasas que van a iniciar la síntesis de los cebadores de ARN, la ADN ligasas que van a ser las que catalizan el sellado de las muescas o las discontinuidades existentes en el ADN. Inmaculada Montserrat menciona, la telomerasa también actúa aquí. Quizás nos explicas bien tu pregunta, tu duda, Inmaculada. Bueno, sí, buenas tardes. En la parte donde decían las principales enzimas que participan en la replicación, como usted lo mencionaba, era topoisomerasa 1, tipo 1 y 2, y también están ayudadas con las primasas, polimerasa y ligasa. Pero también usted mencionó acerca de las telomerasa, que era la enzima importante del telómero, pero quisiera saber pues que si estas también actúan en las principales enzimas de replicación o no. Sí, como ya les decía, la telomerasa es la enzima que nos va a ayudar a permitir, a mantener el telómero. Y también, Okay. O sea, su papel va a ser fundamental a nivel del proceso de replicación, porque va a mantener el telómero y es dependiente de ARN. Va a agregar repeticiones, como ya les mencionaba, timina, adenina, guanina a los extremos de los cromosomas. En el caso de las telomerasas, muchachos, recuerden que las telomerasas se ubican en los telómeros. Los telómeros están compuestos por minisatélites, que son secuencias cortas que se repiten, como ya les dijo la doctora Sobalbarro. Y básicamente la función de los telómeros es que cuando se da la replicación, parte del material genético se pierde. Entonces, este material genético que se pierde es básicamente esos minisatélites. Entonces, esa es la función de los telómeros y por ende también de las telomerasas, es decir, conserva intacta la información contenida en el ADN, de forma tal que lo único que se pierde solo son pares de bases que no codifican nada. ¿Sí se comprendió? Doctora Sobalbarro, ¿cuánto tiempo nos queda? Iniciamos a las 4:30 esperando que los muchachos se conectaran. Entonces prácticamente nos hacen falta 13 minutos para culminar la hora. Sí, la escuché.
Chicos, bueno, para terminar les voy a hacer un resumen rápido de la clase. Empecemos hablando por lo que es el ADN. El ADN es la molécula, es una molécula fundamental para la vida. A lo largo de la evolución ha ido sufriendo una serie de cambios. Estos cambios se conocen como mutaciones y estas mutaciones han permitido que nosotros seamos la especie predominante sobre la Tierra. En este sentido, las mutaciones no solo son, es decir, las mutaciones son beneficiosas, no solo generan cánceres y otras enfermedades. El ADN es el que contiene la información genética necesaria para la construcción de un nuevo ser vivo. También contiene la información para la síntesis de proteínas que son necesarias para el correcto funcionamiento celular. Como la doctora les había dicho, el ADN es una doble hélice. Esta doble hélice va a estar compuesta por 4 nucleótidos. Ella les habló claramente y les describió la estructura de los nucleótidos, que va a estar formado por un azúcar. Este azúcar es una pentosa, específicamente una ribosa. A este azúcar ustedes van a encontrar unido el grupo fosfato, pero también pueden encontrar unidos 4 bases nitrogenadas. Esas 4 bases nitrogenadas son adenina, timina, guanina y citosina. Estas bases se van a unir por principio de complementariedad, el cual fue propuesto por Erwin Chargaff. Básicamente este principio dice que la adenina y la timina se van a unir a través de 2 enlaces de hidrógeno y la guanina y la citosina a través de 3 enlaces. Sabemos hoy en día, gracias a una de las primeras radiografías que se realizó del ADN, que este tiene una estructura helicoidal. Los primeros en elaborar un modelo del ADN fueron Francis Crick, y realmente lo hicieron con el material que tenían a la mano, con alambre, bolas en general, no lo hicieron con ningún programa informático. Entonces la tarea que ellos tuvieron, pues, es una tarea grande. La replicación tiene una serie de características, como ustedes ya lo escucharon, es semidiscontinua, es antiparalela, es bidireccional y es semiconservadora. Ahora bien, ¿qué es lo que importa más del proceso de replicación? Y esto es lo que ustedes van a ver en el seminario y en lo que ustedes se deben, todo es importante, pero estas conferencias les sirven también para que ustedes aclaren puntos del seminario, porque en el seminario van a ser evaluados. Van a enfocarse en la replicación en sí, en las etapas de la replicación. Y las etapas son 3, iniciación, elongación y terminación. Tienen que enfocarse cuáles son las enzimas o las proteínas que participan en cada una de las etapas. Como la doctora les mencionó y les aclaró también en una respuesta, no hay principales enzimas. Todas las enzimas son importantes porque tienen una función en particular. Entonces, en la iniciación, ¿cuál es la enzima? La primera enzima que interviene es la helicasa. ¿Qué es lo que hace la helicasa? Reconoce un punto de origen. ¿Y qué es un punto de origen? Es una secuencia de pares de base que ya esté definida, tanto para procariotas como para eucariotas y para microorganismos, perdón, para organismos de la misma especie. Entonces, una vez que la helicasa reconoce este punto o esta secuencia de origen, se ancla esta secuencia de origen y lo que hace es cortar los enlaces de hidrógeno. Pero ¿dónde los va a cortar? En aquellas secuencias que sean ricas de adenina y timina. ¿Y por qué? Porque tienen doble enlaces. Guanina y citosina tienen un triple enlace de hidrógeno. Por lo tanto, va a ser más fácil cortar 2 enlaces de hidrógeno que 3. Entonces, una vez que la helicasa corta los puentes de hidrógeno, se forma una burbuja, pero esta burbuja tiende a unirse, por así decirlo, tiende a formar nuevamente los puentes de hidrógeno. Entonces, para evitar que los puentes de hidrógeno se formen y la burbuja quede intacta, intervienen otras proteínas que se llaman proteínas de unión en cadena sencilla o proteína enlazante, también la pueden encontrar como proteína SSB, que se van a anclar a ambos extremos de las cadenas monocatenarias. Luego, al formarse la burbuja, lo que hace la molécula de ADN es que se, ¿cómo se lo explico?
se genera una tensión por torsión. Entonces, esta tensión por torsión puede dañar la molécula como tal, puede llegar a romperla incluso. Entonces, para aliviar esta tensión por torsión, intervienen la topoisomerasa. Tienen dos tipos de topoisomerasa, la 1 y la 2. Entonces, lo que hacen básicamente es aliviar la tensión, cortando las cadenas de ADN, pero son cortes controlados. Una cosa es un corte y otra cosa es una rotura, un daño a la molécula. Este no es un daño. Ahora bien, una vez que está la burbuja de replicación, entonces actúa otra enzima que es la ADN primasa. La ADN primasa coloca el cebador, que es una secuencia de 8 a 10 nucleótidos. Ahora, este cebador es la señal, es como una señal, emite como una, no es que emite una señal, sino que activa a su vez a la ADN polimerasa. Y la ADN polimerasa es la que se va a encargar de elongar la cadena. ¿Y qué significa eso? Que va a ir agregando bases nitrogenadas complementarias a la cadena original o a la cadena madre. La cadena molde también se le puede conocer, o el templete, como decía la doctora. Y lo va a ir agregando siguiendo el principio de complementariedad que ya le habíamos explicado. Una vez que termina, entonces continúa, bueno, este proceso está ocurriendo en múltiples sitios de la cadena de ADN, sobre todo en las eucariotas, porque en las procariotas no sucede así. ¿Y cuál es el propósito, el objetivo de que ocurra en múltiples sitios? Si solo hubiese un sitio de replicación, entonces le tomaría al ADN 150 horas replicarse. Sin embargo, con múltiples sitios de replicación únicamente le toma 30 minutos, que es más o menos lo que dura el ciclo celular, porque la replicación del ADN se da durante el ciclo celular. Luego, lógicamente ustedes van a tener otros tipos de ADN polimerasa con actividad exonucleasa, ADN polimerasa con actividad endonucleasa. Cada una va a tener un rol importante en la reparación de errores. El ADN polimerasa, bueno, básicamente esta ADN polimerasa lo que hacen es reemplazar bases mal apareadas. Finalmente, la ADN ligasa, que es la última enzima en intervenir, trabaja en lo que es la cadena retrasada, porque hay dos cadenas, la adelantada y la retrasada. En la cadena retrasada, como la doctora les explicaba, se formaban fragmentos de Okazaki. Entonces, la ADN ligasa lo que hace es unir estos fragmentos, formando enlaces entre las bases nitrogenadas, enlace fosfodiéster entre las bases nitrogenadas. Eso básicamente es lo que ocurre durante la replicación, pero post replicación se activan otros mecanismos para reparar errores, porque la doctora también les había explicado que durante la replicación ocurren una tasa de errores que son naturales. Sin embargo, eso no implica de que nuestro cuerpo no implemente una serie de mecanismos para disminuir esta cantidad de errores. Entonces sí los implementa sobre la marcha. ¿Qué quiere decir sobre la marcha? Mientras se está dando la síntesis de la cadena de ADN o la replicación del ADN. Pero una vez que se dio la replicación, también activa otros mecanismos que reparan errores. Uno de los mecanismos es la metilación del ADN. Es decir, se metila el ADN y viene una enzima que se llama ADN metilasa y recorre toda la hebra y detecta, y básicamente al recorrer la hebra ella va a detectar si hay bases mal apareadas. Si hay una base mal apareada, viene una enzima, otra enzima que se llama ADN polimerasa con actividad endonucleasa, y lo que hace es retirar las bases que están mal apareadas y las sustituye por las bases correctas. Y así, dependiendo, puede haber una lesión al ADN por agentes externos, como les hablaba la doctora. Estos agentes pueden ser físicos, pueden ser químicos, biológicos incluso. Dentro de los físicos, ustedes tienen los rayos UV, los rayos X. Dentro de los químicos tienen los fármacos que son utilizados en pacientes oncológicos, como las quimioterapias, por ejemplo. Dentro de los biológicos tienen microorganismos. Uno de los microorganismos que están es el Helicobacter pylori. Bueno, entonces hay una serie de microorganismos que pueden lesionar
el ADN. Perdón, en este caso el Helicobacter pylori que produce es está asociado a cáncer gástrico. La cosa es que dependiendo de los errores o de los agentes que lesionen al ADN, es que se van a activar una serie de mecanismos post-replicativos. El último mecanismo que tiene el cuerpo humano que no se habló en la presentación es la apoptosis. La apoptosis básicamente se realiza cuando las mutaciones que acumuló la célula son tan grandes que es mejor que entre en muerte celular programada a que siga transmitiendo esa información a la descendencia. Entonces, con este resumen se concluiría la conferencia y bueno, espero que, no sé si todavía queda tiempo, espero que a usted le haya servido de utilidad para futuras conferencias. Esperamos mayor participación. Entendemos que hubieron errores, no errores, sino de que no todos los estudiantes se pudieron conectar. Vamos a resolver eso con el área de cómputo y de forma tal de que la conferencia pues llegue a la mayor cantidad de estudiantes posible. Sin embargo, como la doctora también les dijo, la conferencia está siendo grabada. Así que este link se va a subir a la plataforma y se va a compartir también con los responsables de grupo para que se lo haga llegar a las personas pues, que no pudieron estar por diferentes razones. Sofía. Agradeciendo a los muchachos que mantuvieron su asistencia y también, como mencionaba la licenciada, muchas gracias por estar atentos, por aquellos que también hicieron preguntas y nada, deseando de que esta clase les ayude a desarrollar el tema del seminario con ningún inconveniente, pues desarrollar los conceptos que ya fueron explicados, como ya mencionaba, la replicación del ADN resulta un tema muy interesante, pero a la misma vez muy complejo. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctora. No sé si me escuchan. Doctora, una pregunta. ¿Cuándo va a estar habilitada la plataforma? Que todavía no la tenemos habilitada. Bueno, eso todavía está en un proceso de valoración, de resolución. No sé si se encuentra la licenciada, que ella es la que nos podría aclarar esa duda. No sé si se salió. Ok, bueno, voy a hacer esa consulta con ella y que pues ella le va a estar transmitiendo con los representantes para que así ustedes puedan también tener acceso en la plataforma. Sí, porque no podemos tener las diapositivas de ahorita porque no está habilitada la plataforma. Sí, entendemos, bueno, son problemas técnicos que por el momento se está tratando de resolver, pero en la medida que nosotros podamos ayudarles para proporcionarles el contenido, para ayudarles a entender mucho mejor los temas, ese es el objetivo, tratar de ayudarles, tratar de aclarar las dudas en los temas que puedan resultar difíciles. Y como ya les decía, voy a consultarlo con ella para ver qué solución también se le puede dar en este sentido. Ok, doctora, muchas gracias. A ustedes muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.